La semana pasada estuvimos viendo la introducción a la carta a los Efesios y hoy vamos a empezar con los versículos 1 y 2 del capítulo 1, así que si tienen sus Biblias, pues ténganlas abiertas. Aquí vamos a estarlo desplegando, pero de todas maneras ustedes pueden tener sus Biblias abiertas. Los versículos 1 y 2 son el saludo del apóstol Pablo, ¿no? Y un saludo que vamos a decir que es un saludo muy bien pensado. Nosotros a veces cuando saludamos estamos acostumbrados a saludar de cierta manera. Ay, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bendiciones, etcétera. Pero muchas veces no estamos pensando realmente lo que estamos diciendo. Es que lo hacemos tantas veces que se volvió mecánico y saludamos en una forma mecánica. Y uno podría decir, bueno, a lo mejor el apóstol Pablo aquí escribió un saludo que siempre escribe en todas partes. No, es un saludo muy calculado, muy bien pensado, que desde el puro comienzo nos muestra cuáles son las intenciones del apóstol al escribir la carta, ¿no? Efesios capítulo 1, versículos 1 al 2, lo vamos a leer. A ver. Lo vamos a leer aquí, ¿no? Dice que Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos. Y tenemos aquí entre paréntesis que están en Éfeso. ¿Por qué tenemos entre paréntesis que están en Éfeso? Porque se acuerdan que en la introducción la semana pasada nosotros dijimos que muy probablemente esta carta es una carta circular. Pablo la escribió pensando en las iglesias que él conocía en Asia Menor y que necesitaban afianzar su convicción, su visión de lo que es la iglesia, lo que es el plan eterno de Dios. Entonces, por eso lo tenemos entre paréntesis, ¿no? Algunos manuscritos antiguos no tienen esta frase. Entonces, vamos a decir, Pablo a los santos. A los santos, a todos los santos. Hoy en día nosotros estamos leyendo la carta, ¿no? Y a nosotros nos beneficia, a nosotros nos edifica, ¿no? A los santos que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bonito saludo. Lo podemos pasar hacia la carrera, pero vamos a verlo despacito. Primero que todo, tenemos la identificación del apóstol Pablo, ¿no? Pablo, ¿quién es Pablo? Pues ya lo conocemos, un gran apóstol, ¿no? Conocido por su pasión, por su esfuerzo, por propagar el evangelio por todas partes hasta llegar a Roma, ¿no? Su primer viaje, vamos a decir, lo realiza por Asia Menor. La semana pasada hablamos del primer viaje, el segundo viaje, y decíamos que al final del segundo viaje seguramente que Pablo fue puesto preso en Éfeso y tuvo unos momentos muy difíciles de los cuales habla en 1 Corintios, 2 Corintios, ¿no? ¿Qué pasó en Asia? Bueno, en Asia fue una bendición de Dios para el evangelio. Se estableció la iglesia en Antioquía, se estableció la iglesia en Iconio, en Listra, en Derbe, en el primer viaje misionero, ¿no? En el segundo viaje, Pablo pasó por Éfeso, se quedaron ahí Priscila y Aquila. Pablo siguió en su recorrido, pero regresó a Éfeso y se quedó 2 años en Éfeso. Y desde ahí, desde la ciudad de Éfeso, se predicó el evangelio en Colosas, Laodicea y Hierápolis, y posteriormente otras ciudades que aparecen en Apocalipsis, las 7 ciudades, ¿no? Sardis, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Filadelfia, etcétera, ¿no? Entonces, en esa región del Asia Menor, Pablo pues lo conocían bastante los hermanos, especialmente en esa época, ¿no? Y eran iglesias, comunidades, cristianos muy queridos para el apóstol Pablo. Ahí tenemos varios compañeros de Pablo que fueron obreros, trabajadores, personas que no tenemos ningún libro escrito por ellos, ¿no? Sabemos porque los menciona Pablo en sus escritos, pero seguramente que fueron hermanos que trabajaron duramente, ¿no? Y que ayudaron muchísimo a propagar el evangelio. No figuran como grandes personajes en la Biblia, pero son el equipo que ayudó, ¿verdad?, a la propagación del evangelio. Tenemos a Tíquico, Epafras, Onésimo, Priscila y Aquila, que son una pareja, son un matrimonio muy querido por Pablo, siempre trabajando, siempre obrando. Curiosamente aparece siempre primero la mujer, Priscila es nombre de mujer, Aquila es el marido, pero aparece siempre Priscila. sobre todo en las cartas del apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Bueno, seguramente porque Priscila es una hermana muy activa, muy entradora,
está al frente de las cosas y entonces aparece primero. Normalmente cuando se menciona un matrimonio, normalmente se menciona primero al esposo y luego la esposa, pero aquí tenemos al contrario, un impacto. ¿Qué impacto hizo Priscila? Nos gustaría, ¿no? Un día cuando estemos por allá y estemos saludando a Priscila, de aquí le vamos a preguntar, bueno, ¿y usted por qué figura primero? ¿Sí? ¿Qué hizo esta señora que fue tan notorio, tan significativo? Tenemos a Arquipo, tenemos a Filemón, Clemente. ¿Se acuerdan de Lidia? Una hermana también que ofreció su casa para que ahí se estableciera la iglesia en Filipos. Tenemos a Evodia, tenemos a Síntique, ¿verdad? Que eran dos hermanas en Filipos que tenían conflictos porque eran trabajadoras, pero como eran trabajadoras también tenían sus agendas, sus cosas, sus roces, ¿verdad? Entonces tenemos esas dos hermanas. Todos estos son parte del equipo del apóstol Pablo. Vamos a leer de Colosenses, capítulo 4, comenzando el versículo 7, en la despedida. Fíjense cómo Pablo menciona a estos hermanos. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. Siempre decimos Pablo, Pablo. ¿Qué hubiera hecho Pablo sin Tíquico? ¿No? El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel. Noten ustedes cómo se refiere Pablo a estas personas, ¿no? Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Onésimo, decíamos la semana pasada, fue el esclavo que se escapó de Filemón, ¿no? Pero que ahora se convirtió y es una persona amada y es un miembro de la iglesia en Colosas. Todo lo que acá pasa os lo harán saber, ¿no? Ahora vamos a la siguiente, versículo 10. Aristarco, otro personaje. Aristarco, mi compañero de prisiones, acompañando a Pablo. No quiere decir necesariamente que Aristarco haya estado preso con Pablo, pero estaba ahí con Pablo pendiente. Cuando fue preso Pablo, ahí estuvo Aristarco pendiente de él, apoyándolo, ayudándolo. Os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Se acuerdan ustedes? Al principio en el viaje los que acompañaron a Pablo eran Bernabé y Marcos, acerca de los cuales habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que hay un personaje que se llamaba Jesús y lo llamaban Justo, que son los únicos de la circuncisión, o sea, judíos, los únicos de los judíos que me ayudan en el reino de Dios. Mire cuántos hermanos ha mencionado el apóstol Pablo que le ayudan en el reino de Dios, ¿no? Y han sido para mí un consuelo. Son personas muy significativas, muy importantes en el ministerio que desempeña el apóstol Pablo. Vamos al siguiente, versículo 12. ¿Os saluda quién? Epafras. Epafras es el hermano de Colosas que fue allá a visitar a Pablo, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Noten cómo todos estos hermanos son ministros, siervos, trabajadores, hermanos, colaboradores, ¿sí? Siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Se juntan los hermanos a orar y ahí está Epafras pidiendo por la iglesia en Colosas, ¿no? Con esa dedicación, con ese amor por la iglesia en Colosas, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Un hermano muy entregado por la iglesia en Colosas y por los que están en la Odisea y también los que están en Hierápolis. 3 congregaciones, no necesariamente 3 congregaciones. Algunas de estas ciudades podían tener 2 congregaciones en casas diferentes, porque ellos se reunían en casas. Entonces, varias congregaciones, varias ciudades, y este hermano Epafras está al tanto de todas estas iglesias, muy preocupado, muy solícito por todos ellos, ¿no? Vamos al versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad también a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Era Ninfas o era Ninfa? Algunos manuscritos antiguos dicen Ninfa, otros manuscritos dicen Ninfas. ¿Cuál es la diferencia? Ninfas es un nombre de hombre, Ninfa es un nombre de mujer. ¿Era mujer? ¿Era hombre? Los manuscritos más antiguos aparecen como Ninfa, una hermana también seguramente que ofreció su casa
para que ahí estuviera la iglesia, y que fue una hermana muy colaboradora y significativa, ¿verdad?, en el progreso del evangelio, igual que Lidia. Acuérdense ustedes que en Filipos la iglesia comenzó en la casa de Lidia, ¿no? Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia a los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Ahora viene otro personaje, decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Arquipo es otro hermano que recibió un llamado del Señor, un ministerio, y tiene que cumplir ese ministerio. Bueno, eso simplemente lo estamos leyendo para que veamos cómo era la vida en la iglesia del Nuevo Testamento, cómo se refleja esa comunión, ese trabajo mutuo, ese equipo, sin el cual seguramente no hubiera podido prosperar el Evangelio como prosperó en el Nuevo Testamento. Hoy en día a veces pensamos que el ministerio es algo que se hace solo, alguien lo hace, el hermano fulano hace el ministerio, ¿verdad? No, y estamos equivocados, no es una cuestión de una sola persona, es una cuestión de todo un conjunto de hermanos, hermanas, iglesias que colaboran juntos para llevar a cabo ese ministerio. Ahora, Pablo, es lo que menciona el saludo, ¿no? Pablo, ¿cómo se identifica Pablo? Soy un apóstol de Jesucristo, ¿no? Un apóstol, el apostolado de Pablo. ¿Qué quiere decir? Pablo es consciente de que tiene una misión. No es una persona que simplemente, ¿qué diríamos? Una persona que simplemente va haciendo lo que se le va presentando. Me tocó esto, voy a hacer aquí, me asignaron esta tarea. No, es un enviado. La palabra apóstol quiere decir enviado. Es un enviado especial de Jesús. Es un apóstol de Jesucristo, ¿no? Efesios 4, 7 al 11 dice que Jesucristo puso en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, ¿no? Entonces, en la iglesia el Espíritu Santo ha puesto personas con una misión. ¿Cuál es la misión que tienes tú? Cada persona que está en la iglesia tiene un propósito, una misión. Hemos sido incluidos en la iglesia de Dios con un propósito, ¿no? Entonces, Efesios nos habla de estos diferentes ministerios. Pero en 1 Corintios 12, ustedes se acuerdan, se compara la iglesia con un cuerpo y se dice que en un cuerpo hay diferentes miembros y todos los miembros tienen diferentes habilidades, diferentes dones. El Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros dones. El apóstol, cuando escribe la carta a los Efesios, él es consciente de que tiene un don especial, que tiene un ministerio, que tiene un propósito y una función que hacer en la iglesia. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu tarea? ¿Qué estás haciendo en la iglesia? ¿Qué quiere Dios que tú hagas en la iglesia? No solamente en la iglesia de Western High, sino en la iglesia a nivel universal, porque la iglesia no solamente es este grupo de personas que estamos reunidos aquí, la iglesia está en todas partes del mundo, ¿no? Es la iglesia del Señor, el pueblo de Dios en todas partes del mundo. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8, también dice que hay diferentes dones y habla de que hay el don de enseñar, de exhortar, de repartir, de presidir, etcétera, ¿no? Diferentes dones, ¿no? Bueno, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y luego dice que por la voluntad de Dios. ¿Cómo así por la voluntad de Dios? Pues todo se hace por la voluntad de Dios, ¿no? Es muy común que nosotros digamos, pues si Dios quiere. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Sí, Dios quiere, pero tú, ¿no? Si Dios quiere, por la voluntad de Dios, ¿no? Esperamos que te vaya bien en tu viaje, que vayas y regreses con bien, conforme a la voluntad de Dios. Para Pablo, la voluntad de Dios es algo más que simplemente la buena voluntad de Dios. El deseo de que las cosas salgan como Dios desea, ¿no? Aquí tenemos los diferentes ministerios de los cuales estábamos hablando, y la voluntad de Dios es el propósito eterno de Dios. Efesios capítulo 1, 9 al 10 nos habla de ese propósito que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, que es unir todas las cosas bajo la cabeza que es Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, esa es la voluntad de Dios. Lo que pasa es conforme a esa voluntad de Dios. Pablo dice, yo soy apóstol, pero apóstol quiere decir apóstol conforme a esa voluntad de Dios. ¿Apóstol para qué?
Apóstol para lograr el propósito de Dios. Apóstol conforme a los propósitos de Dios. Tú tienes un talento, tienes un don, tienes un ministerio, tienes un servicio, estás haciendo algo en la iglesia. ¿Para qué? Bueno, para el gran propósito de Dios, para el propósito final, ¿verdad?, que Dios tiene en el mundo. La voluntad de Dios. Pablo usa esta frase muchas veces en sus cartas, ¿no? Por ejemplo, en Colosenses 1:1, en 1 Corintios 1:1, 2 Corintios 1:1, 1 Timoteo. En todos estos saludos, Pablo se identifica como apóstol por la voluntad de Dios. Es bien interesante que el apóstol Pablo aquí es muy consciente de que él sirve un gran propósito, que Dios lo comisionó y le dio un ministerio, le dio un apostolado, le dio una función que forma parte de ese gran proyecto que Dios tiene para el cosmos entero, ¿verdad? Un proyecto que ha de culminarse cuando Jesús venga por segunda vez. No se nos olvide eso, ese es importante, ¿no? En nuestro diario vivir, acordémonos que lo que hacemos en la iglesia, nuestra función, lo que desempeñemos en la iglesia, es parte de ese gran propósito de Dios, ¿no? Ahora, ¿a quién le escribe Pablo? Bueno, dice que le escribe a los santos. La palabra clave aquí es la palabra santos. ¿Qué quiere decir santos? Todos ya sabemos que santos quiere decir, apartados. ¿Quiénes son los santos? No son unos cuantos. Nosotros a veces venimos de una mentalidad, de una religión, donde hay aquellos santos que son poquiticos, ¿verdad? Que son unos cuantos, ¿no? Que fueron especiales. En la Biblia no. En la Biblia toda persona cristiana, creyente, llamada por Cristo, es llamada santo. ¿Qué quiere decir santo? Quiere decir separado, quiere decir apartado. No quiere decir que es una persona perfecta, no quiere decir que es una persona que hace milagros, no quiere decir que es una persona que está muy cerquita a Cristo y que por lo tanto puede interceder por las demás personas porque está tan cerca a Cristo. No, santo quiere decir que es una persona que ha sido separada, ha sido dedicada, ha sido apartada, ha sido llamada y venga para acá que yo necesito su trabajo, necesito su vida, necesito que usted sea una persona separada. ¿Separada para qué? Bueno, separada precisamente para ese propósito eterno de Dios. ¿Para qué nos separa Dios? ¿Para qué nos llamó Dios? Bueno, nos llamó para que fuéramos parte de ese propósito eterno de Dios. Ese es el llamamiento de Dios. Bueno, ¿y las reglas? ¿Hay que cumplir las reglas? Pues bueno, sí hay que cumplir las reglas. Tenemos una meta, por eso tenemos ahí en el dibujo esa meta, ¿no? Ese objetivo. Hay que pegarle al blanco. Hay que lograr lo que Dios quiere que nosotros logremos. Para poder pegarle al blanco, para lograr lo que Dios quiere que logremos, necesitamos las reglas. Las reglas no son para que cumplamos lo mejor que podamos, para ver si las hacemos y a ver si llegamos al cielo. A veces vemos las reglas como, a ver si Dios no nos castiga. Es como el niño que todavía está aprendiendo, ¿verdad? Y que obedece porque sabe que le van a regañar o lo van a poner en time out o le van a pegar o le van a quitar un premio, entonces obedece para que le den su premio o lo que sea, ¿no? Nosotros a veces crecemos y seguimos con esa mentalidad de niño, ¿no? Hay que cumplir, si no cumplo la regla, ahora quién sabe qué me va a pasar, Dios me va a castigar, me va a ir mal, no sé qué, a lo mejor me va a mandar al infierno y entonces empezamos a tener miedo. No, las reglas en la Biblia no son para amenazarnos ni para darnos la oportunidad de ir a un lugar mejor o a darnos un premio. Las reglas son, vamos a decir, aquellas límites, aquellas barandas, podemos decir así, que nos permiten correr hacia la meta. Vamos hacia una meta. Y hay unos límites que nos ayudan a correr más derecho hacia la meta, a llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? El propósito eterno de Dios, que se cumpla lo que Dios ha planeado, lo que Dios ha querido con nosotros. Y las reglas son esas cercas, ¿no? Que no nos dejan desviarnos. Si no cumplimos las reglas, entonces, ¿qué dice? Cogemos monte, ¿no? Un día estás allá, el otro día, ¿cuándo vas a llegar? ¿Cuándo vas a llegar?
Si un día estás en un lugar y el otro día estás en otro lugar, ¿y para dónde voy yo? No sé por dónde estoy. No, aquí estoy todo perdido, todo confundido. Pues ¿cuándo vas a llegar? La idea es que escuches esos mandamientos de Dios, esas reglas de Dios, para que puedas correr ágilmente y poder llegar a la meta. Somos santos, somos apartados. Hemos sido llamados a formar parte de esta carrera, a lograr esa meta, y hay ciertas normas, ciertas reglas que nos ayudan para que podamos lograrlo con más efectividad. En el libro de los Efesios se nos menciona la imagen de que somos personas que tenemos que revestirnos de Cristo. O sea, tenemos que comprar, sino tenemos que ponernos un traje nuevo. Teníamos un traje viejo. Cuando tenemos un traje viejo estamos acostumbrados al traje viejo, ¿verdad? Es comodito, los zapatos viejos son cómodos y todas las cosas. De repente tenemos un traje nuevo, ¿no? Vamos a cambiar un poquito la imagen. Vamos a decir que somos los hijos menores, los hermanos chiquitos, ¿no? Y que tenemos un hermano mayor que está más grandecito, mucho más grandecito que nosotros. Es el hermano mayor, es Cristo. Y el hermano mayor nos da su traje. Y cuando nos ponemos el traje del hermano mayor, nos queda grande. Nos queda grande el traje. Sí. Bueno, pero la idea es que vamos a crecer para que el traje nos quede a la medida. Revestidos del nuevo hombre. Ponte el traje. ¿Cuál traje? El traje de Cristo. Esa es la santidad, ¿no? Somos apartados, somos diferentes y Dios nos ha dado un traje nuevo, ¿cierto? Y ese traje a veces nos incomoda un poquito porque como que no nos sentimos tan cómodos con el traje viejo. El traje viejo, pues es el que hemos traído toda la vida y nos sentimos a todo dar con el traje viejo. Nos ponemos el traje nuevo y nos damos cuenta que nos queda un poquito grande, ¿cierto? Pero es un reto. ¿Para qué? Para que crezcamos. Vamos a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Bueno, ahora, Pablo dice también que somos fieles a los santos que están en Éfeso, o a los santos en general, una carta circular, que son fieles. La palabra fieles viene de una palabra griega, la palabra pistoi. No es de pistiano, nada, no piensen ustedes. No. La palabra pistoi viene de pistis, que es la palabra fe. Fieles quiere decir que somos creyentes. Pero ser creyentes no es solamente decir yo creo que Dios existe, yo sé que Cristo existe, yo creo que Cristo murió en la cruz, yo creo que Cristo resucitó. No es simplemente una convicción intelectual, no es simplemente decir, sí, yo creo. Ser creyentes quiere decir ser fieles. No se puede ser creyente en Cristo si no se es fiel. O sea, si no está comprometido con Cristo. Si decimos que creemos en Cristo, quiere decir que vamos a estar comprometidos con Cristo y que vamos a ser leales a Él. Cuando uno se casa, uno hace un pacto, un convenio de fidelidad, de compromiso. Voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Bueno, cuando nos unimos a Cristo, hay ese convenio, ese compromiso con Cristo. La Biblia dice que como iglesia somos como esposa de Cristo, estamos comprometidos con Él y debemos ser fieles a Cristo. Entonces, fíjense cómo el apóstol Pablo cuidadosamente escoge todas las palabras que incluye en este saludo, ¿no? Estamos comprometidos con Cristo, somos fieles. Quiere decir que hay confiabilidad, hay lealtad, ¿no? Lo peor que puede pasar en un matrimonio es cuando se rompe la lealtad, cuando se rompe la confidencialidad, ¿verdad? La confiabilidad, cuando no puedes confiar en tu cónyuge. Por eso es que las infidelidades son tan sumamente graves, porque se pierde la confianza que es necesaria para poder mantener la relación. Bueno, somos creyentes en Cristo, quiere decir que confiamos en Cristo porque Él es fiel, pero nosotros debemos ser también fieles para que el propósito de Dios se pueda cumplir con nosotros, que seamos personas confiables. Bueno, la siguiente dice que son fieles en Cristo Jesús. En Cristo. Esa frase es predilecta del apóstol Pablo. Ustedes la van a encontrar en casi todas sus cartas, varias veces.
Estamos en Cristo. ¿Qué quiere decir estar en Cristo? Bueno, estar en Cristo quiere decir que pertenecemos al Mesías. El Mesías es el personaje prometido desde el Antiguo Testamento, el que debería traer la salvación al mundo, ¿no? Y estar en Cristo quiere decir pertenecer a Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 6 dice que cuando somos bautizados en Cristo. Somos sumergidos en Cristo, somos metidos en Cristo, somos plantados juntamente con Cristo, somos unidos, estrechamente unidos y vinculados a Cristo. Solamente así podemos tener la salvación, ¿no? Estando unidos a Cristo, vinculados a Él, ¿no? Estar en Cristo significa ser parte de su cuerpo. Dice 1 Corintios que somos bautizados en el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, no es solamente que Cristo está allá y que yo creo en Cristo y que un día Cristo me va a salvar, sino que Cristo y yo y Cristo y tú debemos estar totalmente compenetrados, totalmente unidos, al punto de que Pablo dice que estamos sumergidos en Cristo, ¿no? Por supuesto, con fidelidad, con compromiso. Bueno, ahora, dice, ya para finalizar, dice gracia y paz. Es el deseo del apóstol Pablo, gracia y paz. ¿Qué es lo que quiere Pablo para la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Hierápolis, en Colosas, en Iconio, Listra, Derbe? ¿Qué es lo que quiere Pablo para la iglesia en el mundo entero? Gracia y paz. De parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Eso refleja el deseo que tiene el apóstol Pablo por la iglesia y la petición de Pablo. Cuando oramos por gracia, por paz de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Rápidamente, aquí tenemos lo que podríamos llamar un camino trazado por el Padre. El que traza este camino es el Padre. Ese camino tiene como punto de referencia la gracia de Dios, que es la fuente de la bendición. Es por el amor de Dios, por la gracia de Dios que recibimos toda bendición espiritual. En un momentico más, ahí el apóstol Pablo va a hablar de las bendiciones espirituales. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, una serie de bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales, bendiciones materiales, el hecho de ser iglesia, el hecho de ser parte del plan eterno de Dios, todo eso depende de la gracia de Dios. Entonces, gracias a Dios por su gracia. Y pidámosle a Dios que nos dé la gracia y que contemos con el favor de Dios para poder recibir esas bendiciones. El siguiente parámetro, el siguiente punto de referencia es la paz. La iglesia ha sido llamada para la paz. Qué lamentable, qué trágico que a través de los años en la historia aquellos que se llaman cristianos, en vez de buscar la paz, han buscado la discordia, las peleas, los pleitos, las divisiones, y resulta que hoy en día los que se dicen que son cristianos son un montonal de diferentes denominaciones, iglesias marcadas por la discordia, ¿no? Paz. Pero para Pablo, la palabra paz no es simplemente tengamos paz aquí entre nosotros, llevémonos bien aquí entre nosotros. No, la palabra paz es la paz que es capaz de unir dos pueblos en uno. La paz que es capaz de unir judíos y gentiles, cosa seria, cosa difícil. Los judíos y los gentiles no se podían ver, los judíos y los samaritanos no se podían ver, los ricos y los pobres no se podían ver, los educados y los no educados no se podían ver. Pablo dice paz. Esa es la característica y es el punto de referencia para la iglesia, es lo que necesita la iglesia, ser una iglesia pacificadora para que el mundo vea la sabiduría y la gloria de Dios. Y finalmente, Cristo, en Cristo, Él es el Mesías, por medio de Él, Cristo hecho hombre, hecho humano como nosotros. El Mesías quiere decir un ser humano, Dios se hizo humano en Cristo. Él es el medio que Dios escogió para llevar a cabo su propósito. No se puede realizar el propósito sublime, cósmico, universal, eterno de Dios sin la persona de Cristo. Entonces, es a través de Cristo que logramos todas esas cosas. Vean ustedes cómo entonces el saludo de Pablo está muy bien pensado y es un saludo, cada palabra tiene una intención. Son 2 versículos.
Esta semana que viene la podemos leer en la casa y reflexionar una vez más en cada una de estas palabras y ver lo importante y significativas que son estas palabras para nuestra vida personal, para la iglesia en nuestra localidad y para la iglesia en el mundo entero.